Hola, mi nombre es María Lillo y junto con mis compañeros vamos a desarrollar el documento Módulo 1, Desarrollo de Capacidades. ¿Por qué enseñar por capacidades? Porque hubieron cambios socioculturales a nivel global. Entonces el sistema educativo buscó superar estas respuestas de un estímulo dado por un pensamiento creativo. ¿Qué quiere decir esto? Que los alumnos buscaban responder a esas problemáticas que les surgían y no repetir unas ya adquiridas. ¿Por qué planificar con un formato provincial? Según la Ley de Educación de la provincia de San Juan número 1327-H, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar oportunidades equitativas, brindar herramientas para intervenir en la comprensión y resolución de problemas. Artículo 37. La política educativa provincial ha generado un plan provincial de actualización y capacitación. Un formato de secuencia didáctica para educación primaria que responde a la exigencia de un marco normativo que se ajusta a la idiosincrasia sanjuanina. ¿En qué se diferencia planificar por contenidos y planificar por capacidades? Planificar por contenidos. Se tiene en cuenta significatividad lógica y psicológica y se deciden actividades de enseñanza y tipos de evaluaciones. Planificar por capacidades. Se define una situación problemática significativa del entorno, del contexto, que le permita a los estudiantes una comprensión y resolución de problemas del entorno. Luego se definen contenidos y actividades de aprendizaje para el desarrollo de capacidades específicas. ¿Por qué la planificación de secuencia didáctica debe incluir necesariamente problemas y desafíos? La construcción de secuencia didáctica se basa en la enseñanza por resolución de problemas y construccionismo, donde los estudiantes deben comprender el problema, diseñar un plan para resolverlo, implementar el plan y evaluar el impacto de él. Y en el construccionismo aporta tres componentes claves: desafío sociocognitivo y significativo, espacio y tiempo, convirtiéndolo por los estudiantes al aula en un laboratorio, y espacio y tiempo donde comunican los resultados y procedimientos y evalúan su desempeño. Hola, mi nombre es Karen Pizarro. ¿Qué tipo de problemáticas y desafíos se pueden considerar en la secuencia didáctica? En la secuencia didáctica se puede considerar tres tipos de problemas. Uno, de contexto social, cultural, barrio, localidades, provincia, departamento, nación, problemáticas que son significativas. 2. Del contexto institucional, problemáticas que surgen a partir de la convivencia o situación escolar. 3. Del contexto áulico, problemáticas en situación escolar, particularmente las debilidades en situación de aprendizaje. ¿Qué metodologías o estrategias de enseñanza se puede trabajar en la secuencia didáctica? Construyen distintos métodos y estrategias de enseñanza: la resolución de problemas, la cooperación, los casos puntuales y vinculación a la práctica. Toda planificación docente debe realizarse con secuencia didáctica. La planificación docente contiene diferentes formatos, que está propuesto por el diseño curricular provincial, donde el hilo conductor son las capacidades específicas. ¿Por qué cambia la evaluación? Se evalúa a partir de la evaluación escrita, que es el proceso de los saberes y resolución de problemas, y a través de la rúbrica, proceso del estudiante a lo largo del ciclo escolar. Lo que se evalúa en la rúbrica es la comunicación, resolución de problemas, pensamiento crítico, trabajo con otro, aprender a aprender y responsabilidad y compromiso. Buenas tardes a todos, mi nombre es Illanes Matías. Yo les voy a hablar de lo que es secuencia didáctica y los componentes que hacen a la secuencia didáctica. Secuencia didáctica es un modo de planificar la tarea docente, es una herramienta con una serie articulada de actividades para trabajar con los alumnos. Dichas actividades deben
guardar o tener coherencia entre sí. Voy a hablar de los componentes que hacen a la secuencia didáctica. En el primer punto vamos a tener título, en el segundo punto vamos a tener área, en el tercer punto vamos a tener el problema. El problema es lo que le da sentido a la secuencia didáctica. En el cuarto punto vamos a tener los desafíos. El desafío es lo que el docente le propone a sus alumnos. En el quinto punto aparecen los propósitos. Los propósitos es la intencionalidad que presenta el docente para con los alumnos. Y ahí aparecen palabras como promover, guiar, orientar, facilitar, etc. En el sexto punto aparecen las capacidades, las cuales pueden ser generales o específicas a trabajar con los alumnos. En el séptimo punto aparecen los contenidos. Una vez seleccionado el tema, los contenidos se organizan para ser enseñados. Algunas preguntas nos pueden guiar a seleccionar los contenidos, como por ejemplo, si los contenidos seleccionados están incluidos dentro del diseño curricular y del nivel, y si los contenidos se vinculan con temas vistos anteriormente, en años anteriores o en el mismo año. En el octavo punto aparecen las actividades. Las actividades deben presentar una relación entre los contenidos, los propósitos, los recursos, las características de los alumnos y del docente o los docentes. También las actividades son las que crean las oportunidades de aprendizaje. Hay preguntas que no debemos dejar de hacernos a la hora de realizar las actividades, como por ejemplo, ¿cuál es el propósito que define la actividad? Si la actividad genera motivación, genera curiosidad, si la actividad se puede realizar con los recursos que presenta la institución o los alumnos. También si la actividad se adecua a la característica de los alumnos, al nivel y a la institución. Las actividades se dividen en tres partes. La primera parte se denomina inicial, es donde los alumnos analizan lo que es el problema y los desafíos. En la segunda parte se denomina desarrollo, en la cual los alumnos abordan analíticamente los nuevos saberes, y en la tercera parte de la actividad se denomina de cierre, en la cual los alumnos presentan comunicación con sus demás compañeros para expresar las experiencias de aprendizaje. En el noveno punto aparecen los recursos, los cuales deben ser seleccionados cuidadosamente de acuerdo al nivel, institución y características de los alumnos. Y en el décimo punto aparece lo que es la evaluación. La evaluación deberíamos hacernos preguntas como por ejemplo, ¿qué queremos que realicen los alumnos con el conocimiento adquirido? Y si logramos que adquirieran ese conocimiento que deseábamos. Hola, espero se encuentren bien. A continuación vamos a desarrollar un modo de organizar las clases, la secuencia didáctica. ¿Qué es una secuencia didáctica? Una secuencia didáctica se puede pensar como un conjunto o secuencias de clases donde el rol del docente es fundamental en su planificación y actividades cuyo eje central es el aprendizaje del estudiante. Las estructuras de la secuencia didáctica es la selección de un contenido, de objetivos de aprendizaje, tareas y actividades y de una forma de evaluación. En la secuencia didáctica encontramos tres momentos: el inicio, el desarrollo y el cierre. En el inicio hay un disparador de aprendizaje donde se pone al estudiante frente a un contenido. Las estrategias o los ejemplos que se pueden utilizar son mostrar un objeto, hacer una pregunta, una entrevista, preguntarse un enigma, en fin, etc. En el desarrollo, una vez que el estudiante ya está enfrentado en ese contenido, con ese contenido, se lo empieza a
a invitar a que desarrolle ese contenido de acuerdo a su contexto y su entorno. Así el estudiante de esa manera se apropia de ese contenido y puede profundizar más en ese aprendizaje. En el cierre, ya con el objetivo de repasar, fijar y autoevaluarse y programar a futuro, se permiten en la secuencia cerrar. Algunos ejemplos podrían ser invitar a la reflexión sobre qué aprendí hoy, qué dudas o preguntas tengo. A continuación, mi compañera Erika González seguirá comentando los temas de la secuencia didáctica. Hola, mi nombre es González Erika y el tema que voy a desarrollar serán los elementos que componen la secuencia didáctica. Estos son el tiempo, los contenidos por abordar, los objetivos, los momentos de la secuencia, las actividades, las evaluaciones, las evidencias de aprendizaje, los recursos y bibliografía. Todos estos elementos se vuelven indispensables a la hora de abordar una secuencia didáctica. Si consideramos el tiempo, este es necesario por la duración que puede tener el ciclo lectivo o una clase, en donde el docente pueda plasmar sus contenidos en tiempo y forma. Otro de los elementos son los contenidos, y los contenidos son seleccionados por el docente con un propósito y un aprendizaje. ¿Para qué? Para lograr desarrollar en los alumnos sus habilidades, las actitudes y la valoración al trabajo. Otro de los elementos son los objetivos. En los objetivos que tiene el docente se establecen las competencias y las capacidades que quieren lograr en los alumnos. Luego encontraremos los momentos de la secuencia didáctica, que son 3. El inicio, el desarrollo y el cierre. Anteriormente, mi compañero Rojas Alejandro explicó detalladamente. En este elemento es importante mantener un tiempo para que la clase pueda ser fluida y tanto el alumno como el docente tengan una organización del espacio y de las actividades. ¿Y qué son las actividades de la secuencia? Son aquellas que motivan al estudiante dándole un sentido a lo que se enseña. Y estas actividades son evaluadas como el docente tiene diferentes criterios, por ejemplo, a través de sus exámenes u observaciones de las clases. Otro de los elementos son las evidencias del aprendizaje, que permiten garantizar y mejorar aquellos aprendizajes. Y por último, los recursos y bibliografía. Estos son los recursos que va a utilizar el docente en su secuencia, por ejemplo, libros, imágenes, videos. Para finalizar, es importante tener en cuenta algunas consideraciones a la hora de planificar la enseñanza. El docente debe ofrecerle a los estudiantes oportunidades de participar, así logren desarrollar sus habilidades, sus capacidades y competencias. Que sean alumnos pensantes a través de lo que conocen, logrando así procesos de enseñanza y aprendizaje significativos. Seguidamente, mi compañero hablará sobre otras propuestas que se deben tener en cuenta cuando se enseña. Oscar Álvarez. Hasta el momento mis compañeros hablaron sobre cuestiones generales para tener en cuenta a la hora de planificar una secuencia didáctica. Les voy a hablar sobre la planificación de propuestas de enseñanza, por ejemplo, talleres, seminarios y jornadas. En cuanto a los talleres, está basado en la exploración, producción y expresión de los estudiantes. Los talleres suman experiencias que permiten a los estudiantes acceder a otros saberes y prácticas de apropiación. Contemplan contenido específico de cada materia. En los seminarios se trata de una propuesta de enseñanza cursada obligatoria. Proponen el desarrollo de campos de producción de saberes que históricamente se plantearon como contenidos transversales del currículum, ya sea educación ambiental, educación para la salud, educación para los derechos humanos, etc. Tienen un horario acotado, son 2 semanas
o 2 semanas por cuatrimestre o trimestre. En cuanto a las jornadas, son instancias de trabajo escolar en las que los docentes, desde su disciplina que enseñan, aportan hacia la problemática y comprensión de un tema de relevancia social contemporánea. Los docentes y alumnos trabajan en tanto con una pregunta o algún tipo de problema. Es una jornada obligatoria donde los alumnos acreditan con su participación y actividades. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Giancosi. Yo voy a hablar de ciertas estrategias didácticas y formas de enseñanza y ciertas combinaciones que resultan mejor a la hora de llevar a cabo una práctica pedagógica. Para eso tenemos que tener en cuenta que a la hora de definir nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje debemos ser conscientes y flexibles de ciertas estrategias y en la forma en que éstas repercuten en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para eso, por ejemplo, si nosotros pretendemos tener mayor intervención como docentes a la hora de realizar las tareas de enseñanza, debemos plantear ciertas estrategias y ciertas actividades que sean acordes a nuestros objetivos y que sean estas actividades estructuradas donde el alumno se centra de una forma más pasiva en la resolución de las actividades. En cambio, si nosotros pretendemos aplicar ciertas estrategias donde el alumno tenga un rol activo y reflexivo sobre sus propias prácticas, debemos darle la oportunidad y elegir ciertas estrategias que sean flexibles, que sean abiertas y donde le permitan las actividades que el alumno pueda realizar por sí solo y en compañía de su compañero. Para eso vamos a clasificar en dos grandes grupos las estrategias didácticas. Por un lado tenemos estrategias directas y por otro lado tenemos las estrategias indirectas. Las estrategias directas tienen mayor intervención por parte del docente. Es aquí donde las actividades van a estar más estructuradas y los alumnos solamente van a tener que llevar a cabo, resolver algunas actividades de manera más pacífica. Tenemos dos ejemplos de esto. Por un lado tenemos lo que es la exposición y discusión. Es aquí donde se lleva a cabo una introducción donde el docente va a explicar cuáles son los objetivos para esta actividad, una presentación, un monitoreo donde se va a hacer a través de preguntas, si han entendido, si lo están entendiendo, y lo que no se comprende se vuelve a explicar. Luego se hace una evaluación, una integración de manera horizontal y vertical de todos los contenidos que se están desarrollando y al último se da un cierre que en este caso se va a reflexionar de lo que se ha aprendido y se va a dar los contenidos que no se pudieron dar en estas actividades, se vuelven a repetir y se vuelven a retomar y reafirmar. Por otro lado tenemos lo que es la exposición propiamente dicha. Esta se da sobre todo, es muy útil y aplicable en los inicios de ciertos programas de estudio, en los inicios de ciertas materias, donde el docente se va a encargar de explicar cuál es su programa y el alumno va a tener muy poca intervención en las actividades. Se da con un formato de introducción donde se va a presentar un desarrollo de los contenidos y luego un cierre donde se va a reafirmar y resaltar cuáles fueron las ideas principales de este debate. Por otro lado tenemos las estrategias indirectas. Las estrategias indirectas requieren de menor acción por parte del docente y aquí el eje de acción se va a dar por el alumno. Las actividades van a estar menos reguladas y estructuradas. El alumno va a obtener un rol activo, se va a plantear el cumplimiento de ciertos contenidos prioritarios y a lo largo de este proceso de aprendizaje el alumno va a adquirir ciertas destrezas, habilidades y capacidades. Esto quiere decir que se va a plantear un problema al inicio de estas secuencias de actividades y el alumno va a tener que buscar las formas de resolver este problema apelando a sus conocimientos y adquiriendo nuevos conocimientos.
nuevas capacidades y nuevas habilidades. Es aquí donde se van a plantear una variedad de recursos. En estos recursos va a tener un rol importantísimo el alumno, y en el trabajo colaborativo, en el trabajo reflexivo por parte del alumno, y va a contextualizar sus aprendizajes, es decir, que lo va a poder aplicar a ciertos contextos, a otros contextos. Los intereses del alumno se van a tener en cuenta en la hora de elaborar, y de esto le va a permitir mayor significatividad en los aprendizajes del alumno. Este tipo de estrategia se da en los proyectos, en los talleres.